tengo aquí a un talentoso escritor. Él es Ramón Cámara. Y bueno, lo conozco desde hace tiempo y no sabía toda esta parte y la labor como escritor, pero en el área de docencia que desconocía yo. O sea, sé que eres docente, pero no sabía que también contribuyes a todo lo que es con libros, con manuales, con tantas cosas que para apoyar y guías también para los jóvenes. Y bueno, me gustaría darle primero la bienvenida, bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias. Y me gustaría que primero me platicaras, a ver, ¿en qué momento de tu vida decides dedicarte a la docencia? Ay, pues sí, yo creo que desde que era chiquito, fíjate que curiosamente no me gustaba la escuela, me aburría, pero me gustaba enseñar, me gustaba estar al frente de chavos. Yo recuerdo que todavía no tendría 16 años y me ponía, digo 16, 10 años y ya apoyaba en el catecismo cerca de la casa con los niños que tardaban más en aprenderse el catecismo, con grupos pequeños, o en la escuela inclusive a veces me ponían a monitorear en la primaria a otros compañeros. A veces el monitoreado era yo porque acabo de descubrir hace poco que tengo déficit de atención, con hiperactividad, con un montón de cosas, pero ha sido interesante esa trayectoria, ¿no? Entonces, desde los 14 años ingresé en la normal, salí a los 18 y durante ese tiempo no dudé. La verdad es que acabamos de celebrar nuestros 40 años de haber egresado de la normal ya. Apenas el 20 de julio celebramos 40 años de haber salido ya de la normal, haber egresado, 40 años de ser maestro. Oye, pero fíjate, para muchos papás, para muchas personas, de pronto les dicen, ay, tu hijo tiene déficit de atención o tu hijo tiene, ¿cómo se llama? TDA, hiperactividad y les parece una tragedia y les resulta como muy fuerte en sus cabezas esta situación. Pero yo que también padezco de eso, puedo decir que es una bendición si lo enfocas. Claro. Fíjate que parece tragedia porque así nos la han pintado en la escuela, ¿no? Como que el niño que tiene déficit de atención, como que el niño que tiene hiperactividad está destinado al fracaso. Y no, de veras, es más, bendito déficit de atención, bendita hiperactividad, que me ha permitido sobrevivir a pesar de caos, a pesar de circunstancias, a pesar de exceso de trabajo, a pesar de cansancio. Me he enfermado de cansancio, de agotamiento textualmente, he durado 3, 4 días enfermo por agotamiento, pero de veras gracias a esa hiperactividad he podido salir adelante. Y es cierto, hay que enfocarla, hay que saber canalizarla. Y es algo que, bueno, no me vas a dejar mentir, que desde que te conozco y que supe que te dedicabas a la docencia, siempre he estado abogando a favor de los jóvenes que tienen este tipo de problemas porque mientras ellos no comprendan los beneficios que tienen pues estos diagnósticos, llamémosle, porque ni siquiera lo podría yo llamar una enfermedad, No, ¿sabes? son condiciones. Es un diagnóstico, pero mientras no lo sepan manejar, no saben la bendición que es. Y la gente que está alrededor, que no sabe cómo manejarlo, nos pueden volver la vida una pesadilla. Sí, sí, y digo, a mí me costó trabajo entender mucho cómo funciona esto. Lo entendí después de mucho tiempo de docencia, mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de reflexión. Pero es cierto, lo vemos como un problema personal, como un problema casi casi de fracaso. Y no, de veras, sí puede llegar a ser una bendición si sabemos qué hacer con ello, cómo hacer con ello y cuándo hacer con ello. Y también, fíjate que para la resiliencia también resulta una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque tenemos ese déficit de atención que de pronto pues decimos, hey, me siento triste por esto, y 3 minutos después ya se te olvidó.
O Sí, sea, exactamente. así No, funciona, claro, es porque además cierto. te dedicas a otra cosa. Mira, de hecho, alguien me decía, es que, a ver, ¿qué haces en el tiempo libre? Yo, no tengo. ¿Cómo? O sea, no, pues siempre tengo mi tiempo ocupado. A ver, ¿qué haces en vacaciones? ¿A qué horas te levantas? Pues cuando me levanto tarde, a las 8. 7:30 ya estoy de pie. Pero estás en vacaciones, sí. Pero en vacaciones hago muebles en la casa que yo construyo, organizo fotografías, salgo a tomar tomas fotográficas que me implican más tiempo, que no puedo hacer durante un tiempo ordinario, por las prisas del día. Escribo algún cuento que a lo mejor no he terminado, o algún ensayo, alguna novela, o leo un libro, o de repente me pongo a arreglar la casa, construyo una fuente, modifico la fuente que ya construí, no sé, hago algunos adornos, hago artesanías, hago pirograbado, no pinto porque no se me da, no canto porque soy desafinado, pero escucho música, busco canciones que en algún momento quería escuchar, busco películas y mientras veo la película estoy, no sé, reparando a lo mejor algún aparato o mi esposa se desespera conmigo porque dice, es que no sabes estar sentado. Pues no. Sí, eso, o sea, sí, realmente es algo complejo para las personas que nos acompañan en el camino, comprender los procesos en los que vivimos y la manera en la que disfrutamos la vida, porque, o sea, Sí, no es que no estés poniendo atención a la película, pero tu mente necesita estar haciendo más de una cosa para poder poner atención a la película. Y exactamente. entonces Sí, me no, entiendes. sí, yo sé de eso. Y la gente de pronto no lo comprende y es algo difícil. Pero cuando ya aprendemos las virtudes de todo esto, las virtudes como es el enfoque y decir, bueno, porque igual mucha gente se preguntará, ¿cómo es que haces tantas cosas? Claro, Y dices, tengo hiperactividad. Y claro. yo hoy en día, antes decía, pues para mucha gente, para mis maestros, incluso en la universidad, el que yo me sentara hasta el frente teniendo hiperactividad, entonces estaba dibujando y mientras dibujaba movía los pies, estaba así, realmente era incómodo para ellos, pero yo si no estaba haciendo todo eso no podía poner atención. Y hoy en día digo, es la bendición de la hiperactividad. Claro. Haces tantas cosas, pero porque tienes esto, entonces es como algunas personas que no sé, no podría llamarles yo normales, pero algunas personas que manejan su vida como de otra manera, que no tienen esto que tenemos nosotros, pues se enfocan en una sola cosa y ya, y nosotros nos enfocamos en 5 cosas a la vez. Tengo aquí a un talentoso escritor. Él es Ramón Cámara. Y bueno, lo conozco desde hace tiempo y no sabía toda esta parte y la labor como escritor, pero en el área de docencia que desconocía yo. O sea, sé que eres docente, pero no sabía que también contribuyes a todo lo que es con libros, con manuales, con tantas cosas que para apoyar y guías también para los jóvenes. Y bueno, me gustaría darle primero la bienvenido, Ramón, Muchísimas gracias. y me gustaría que primero me platicaras, a ver, ¿en qué momento de tu vida decides dedicarte a la docencia? Ay, pues sí, yo creo que desde que era chiquito. Fíjate que curiosamente no me gustaba la escuela, me aburría, pero me gustaba enseñar. Me gustaba estar al frente de chavos. Yo recuerdo que todavía no tendría 16 años y me ponía, digo, 16, 10 años y ya apoyaba en el catecismo cerca de la casa con los niños que tardaban más en aprenderse el catecismo, con grupos pequeños o en la escuela, inclusive a veces me ponían a monitorear en la primaria a otros compañeros. A veces el monitoreado era yo porque acabo de descubrir hace poco que tengo déficit de atención, con hiperactividad, con un montón de cosas, pero ha sido interesante esa trayectoria, ¿no? Entonces, desde los 14 años ingresé en la normal, salí a los 18 y durante ese tiempo no dudé. La verdad es que acabamos de celebrar nuestros 40 años de haber egresado de la normal ya.
Apenas el 20 de julio celebramos 40 años de haber salido ya de la normal, haber egresado, 40 años de ser maestro. Oye, pero fíjate, para muchos papás, para muchas personas, de pronto les dicen, ay, tu hijo tiene déficit de atención o tu hijo tiene, ¿cómo se llama? TDA, hiperactividad y les parece una tragedia y les resulta como muy fuerte en sus cabezas esta situación, pero yo que también padezco de esto, puedo decir que es una bendición si lo enfocas. Claro. Fíjate que parece tragedia porque así nos la han pintado en la escuela, ¿no? Como que el niño que tiene déficit de atención, como que el niño que tiene hiperactividad está destinado al fracaso. Y no, de veras, es más, bendito déficit de atención, bendita hiperactividad, que me ha permitido sobrevivir a pesar de caos, a pesar de circunstancias, a pesar de exceso de trabajo, a pesar de cansancio. Me he enfermado de cansancio, de agotamiento textualmente, he durado 3, 4 días enfermo por agotamiento, pero de veras gracias a esa hiperactividad he podido salir adelante y es cierto, hay que enfocarla, hay que saber canalizarla. Y es algo que, bueno, no me vas a dejar mentir, que desde que te conozco y que supe que te dedicabas a la docencia, siempre he estado abogando a favor de los jóvenes que tienen este tipo de problemas porque mientras ellos no comprendan los beneficios que tienen pues estos diagnósticos, llamémosle, porque ni siquiera lo podría yo llamar una enfermedad, No, ¿sabes? son Es un diagnóstico, pero mientras no lo sepan manejar, no saben la bendición que es. Y la gente que está alrededor, que no sabe cómo manejarlo, nos pueden volver la vida una pesadilla. Sí, sí, y digo, a mí me costó trabajo entender mucho cómo funciona esto. Lo entendí después de mucho tiempo de docencia, mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de reflexión. Pero es cierto, lo vemos como un problema personal, como un problema casi casi de fracaso. Y no, de veras, sí puede llegar a ser una bendición si sabemos qué hacer con ello, cómo hacer con ello y cuándo hacer con ello. Y también, fíjate que para la resiliencia también resulta una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque tenemos ese déficit de atención que de pronto pues decimos, me siento triste por esto y 3 minutos después ya se te olvidó. O sea, sí funciona, así no, funciona. claro, porque además te dedicas a otra cosa. Mira, de hecho, alguien me decía, es que, a ver, ¿qué haces en el tiempo libre? No tengo. ¿Cómo? O sea, no, pues siempre tengo mi tiempo ocupado. A ver, ¿qué haces en vacaciones? ¿A qué horas te levantas? Pues cuando me levanto tarde, a las 8. 7:30 ya estoy de pie. Pero estás en vacaciones, sí. Pero en vacaciones hago muebles en la casa que yo construyo, organizo fotografías, salgo a tomar tomas fotográficas que me implican más tiempo, que no puedo hacer durante un tiempo ordinario, por las prisas del día. Escribo algún cuento que a lo mejor no he terminado, o algún ensayo, alguna novela, o leo un libro, o de repente me pongo a arreglar la casa, construyo una fuente, modifico la fuente que ya construí, no sé, hago algunos adornos, hago artesanías, hago pirograbado, no pinto porque no se me da, no canto porque soy desafinado, pero escucho música, busco canciones que en algún momento quería escuchar, busco películas y mientras veo la película estoy, no sé, reparando a lo mejor algún aparato, o mi esposa se desespera conmigo porque dice, es que no sabes estar sentado. Pues no. Sí, sí, realmente es algo complejo para las personas que nos acompañan en el camino, comprender los procesos en los que vivimos y la manera en la que disfrutamos la vida, porque, o sea, no es que no estés poniendo atención a la película,
pero tu mente necesita estar haciendo más de una cosa para poder poner atención a la película. Y Exactamente. entonces, Sí, me entiendes. no, sí, yo sé de eso. Y la gente de pronto no lo comprende y es algo difícil. Pero cuando ya aprendemos las virtudes de todo esto, las virtudes como es el enfoque y decir, bueno, porque igual mucha gente se preguntará, ¿cómo es que haces tantas cosas? Claro, Y dices, tengo hiperactividad. Y claro. yo hoy en día, antes decía, pues para mucha gente, para mis maestros, incluso en la universidad, el que yo me sentara hasta el frente teniendo hiperactividad, entonces estaba dibujando y mientras dibujaba movía los pies, estaba así, realmente era incómodo para ellos, pero yo si no estaba haciendo todo eso no podía poner atención. Y hoy en día digo, es la bendición de la hiperactividad. Claro. Haces tantas cosas, pero porque tienes esto, entonces es como algunas personas que no sé, no podría llamarles yo normales, pero algunas personas que manejan su vida como de otra manera, que no tienen esto que tenemos nosotros, pues se enfocan en una sola cosa y ya, y nosotros nos enfocamos en 5 cosas a la vez. Bueno, y entonces hablábamos de la hiperactividad y cómo es un don. Dejemos de llamarlo como algo, verlo como algo malo. Y esto te ayuda a hacer todo lo que haces. Y de Claro, verdad me sorprendí muchísimo ahorita que me estabas enseñando manuales para apoyar a los jóvenes claro. a estudiar, libros de texto, aparte de lo que tú escribes como escritor, las novelas, la narrativa. Por ahí también hay un libro que también está inspirado en tus vivencias y en las vivencias de tus alumnos que escribiste durante, bueno, de lo que pasaron durante la pandemia. Exactamente. Y me resulta muy bonito que de pronto te topes con una persona que enseña a jóvenes que realmente les pone atención. Ay, Es gracias. que eso no, hay muchísima gente que enseña a jóvenes, a adultos, a niños, y no les ponen atención, no están viendo sus procesos emocionales, no están acompañándolos en base a sus necesidades, porque cada persona tiene diferentes problemáticas en casa. Y luego si estamos hablando también situaciones donde algunos jóvenes que lo vives, que dices, híjole, es que el joven viene desvelado y se está durmiendo porque tiene que trabajar para poder pagar su escuela, para poder ayudar en su casa, que, o sea, unas serie de cosas que vive cada joven y que son muy fuertes y no todos ponen atención a eso. Sí, y no solamente es eso, sino también desarrollo de talento. Fíjate que yo parto del principio de que todos los jóvenes tienen un talento y es importante que aprendan cuál es para que lo puedan desarrollar. Y he tenido la fortuna de sí convivir con jóvenes de manera directa y desarrollar talento de algunos. ¿Qué hemos logrado, por ejemplo, a nivel nacional? Me ha tocado preparar un primer lugar nacional de poesía. Me ha tocado lograr preparar un segundo nacional de cuento. Me ha tocado preparar un quinto lugar nacional en fotografía. Me ha tocado preparar un cuarto lugar también en cuento. Ha sido fascinante toda esta parte. Obviamente para llegar al nacional han tenido que ser primeros lugares en tres primeros lugares en fotografía, tres primeros lugares en cuento, dos primeros lugares en poesía a nivel estatal. Entonces, algo hemos hecho. No, claro, y además, todo esto que estás, no nada más de lo que haces, de la labor que haces en la escuela, sino también lo llevas a más, porque tienes libros de apoyo para estudiar, Claro. que eso, pues pocos. Sí, fíjate que sí, y sí, no es falta de humildad, es orgullo, para mí es orgullo, no es que sea demasiado vanidoso como en algún momento alguien me dijo, sino, oye, no cualquiera escribe un libro de texto
surgido de investigación. O sea, escribir manuales como sea, ¿no? Pero en las empresas muchas gentes hacen manuales, gente de recursos humanos o gente de directores de área llegan a hacer manuales, pero que surjan de investigación, no cualquiera. Y bueno, de esto tengo 8 libros. A ver, muéstrame de qué. Bueno, el primero de hecho surgió Aprender a estudiar con productividad. Este fue mi primer libro, mi primera obra. Este surgió de una investigación que estaba haciendo de por qué qué problemas tenían los estudiantes en el estudio. Hice una investigación en San Luis Potosí, fueron aproximadamente 600 alumnos. Después hice un costeo, fue un costeo de más de $500,000 invertidos aquí, entre tiempo, entre recursos, entre impresiones, entre test, entre muchas cosas. Y entonces comencé a descubrir que los alumnos, después de ir tantos años a la escuela, después de ir 12, 15, 19 años a la escuela, terminaban todavía sin saber aprender a estudiar. Y a veces lo único que les faltaba es un poquito de conciencia de la disciplina, o terminaban sin saber ni leer ni escribir, y entonces con preguntas básicas que se hacen dentro de la primaria de qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, y entonces haz que el alumno grabe ese esquema mental y lo desarrolle, y entonces el alumno aprende a hablar, aprende a escribir y aprende a desarrollar su propia literatura, ¿no? Entonces, fueron cosas que ahorita las puedo decir de forma simple, pero fue más de, no sé, 2 años de investigación, textualmente de investigación. Esta investigación la registré ante el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología hace ya muchos años. Ya esta investigación ya no está vigente, no había inteligencia artificial, no había otras cosas, pero los principios de este libro siguen siendo vigentes. Luego hicimos un cambio en la reforma educativa. Surgió, bueno, vino la reforma educativa y comenzaron a haber materias que no tenían calificaciones, o rompía el esquema de los maestros, pero deberían tener un espacio, una hora que se llamaba tutoría en toda la secundaria. Presentamos una propuesta y nos la aceptaron, y luego nos pidieron, este es el libro del alumno, el libro del maestro. ¿Ese en qué año salió? Este salió en el año 2005, y entonces 2006 sacamos el tomo 2, orientación y tutoría 2, y para segundo de secundaria, alumno y maestro. Aquí hay un mundo de materiales, investigación, reflexión, piloteo de clases. Comenzaba a contactar a mis compañeros de la normal que estaban en diferentes lugares del país. A ver, tú que estás en Baja California, no sé, pilotea esta lección, a ver cómo te funciona. Y tú que estás en, no sé, la Ciudad de México, y tú que estás en Guanajuato, y tú que estás en León, en Guadalajara. Y entonces esa parte fue fascinante. Luego sacamos orientación y tutoría 3, que fue el alumno y el maestro hacia un proyecto de vida, que es algo que también siempre he provocado promover. Y luego surgió un libro que también fue fascinante, 2008. Esta parte fue increíble porque hicimos algo que se llamó Cultura de la Legalidad, donde tratamos de investigar precisamente qué impacto había tenido la ética. Cuando estábamos en secundaria, llevábamos educación cívica y ética, y luego la quitaron, y luego comenzaron a querer volver a colocar cultura de la legalidad, pero pues ya no había maestros, muchos maestros jóvenes ya no habían llevado ética o educación cívica y ética, y entonces por lo tanto tampoco tenían ya elementos para poder, bueno, ni siquiera los habían estudiado en la normal a veces. Pero aparte sí se notó socialmente, claro, la carencia de esa materia. Por supuesto. O sea, y de hecho hasta la fecha lo seguimos viviendo. Claro, porque en civismo nos enseñaban desde la importancia de tu presencia física, la importancia de que si usas zapatos los uses boleados, la importancia del aseo personal, la importancia de la presencia en diferentes contextos.
una ropa adecuada para eventos formales, cómo ir a un concierto, o sea, nos enseñaban ese tipo de cosas, ¿no? Cómo caminar en la calle, cómo dar el paso a los ancianos, cómo atender a las personas de tercera edad, cómo atender a las mujeres, cómo darnos a respetar como hombres, cómo darse a respetar como mujeres. Eran elementos muy prácticos de vida, elementos de vida que se dejaron de dar. Y en esta parte buscamos, en el libro de Cultura de la Legalidad, buscamos precisamente, la maestra Graciela y un servidor, que es con quien hice 8 libros, buscamos precisamente el poder inducir a los jóvenes a que entiendan que no solamente se trata de derechos por ocurrencias, o no solamente se trata de obligaciones por limitar, sino que hay algo que se llama ley y hay algo que se llama norma, y que eso es lo que nos rige como sociedad. Y entonces comenzábamos a ver, sin que esto fuera un prontuario ni una escuela de derecho, saber, a ver, no te tienes que comportar así solamente porque te lo dice tu papá, o porque te lo dicen en la escuela, o porque te dice el maestro. Hay un reglamento en la escuela que tienes que aprender a seguir, o hay normas sociales que te dicen, a ver, no te pases el semáforo, y si te lo pasas no le des la mordida al tránsito. No, aprende a respetar las leyes, porque además no se trata de que si tú puedes a lo mejor sobornar a un agente de tránsito, pero no podrás sobornar a la gente que mataste, o que heriste, o que afectaste, y entonces eso comienza a tener una serie de consecuencias. Esto tuvo una repercusión. Debo presumirte que todavía hace 5 años, o sea, 12 años duró en el mercado, todavía hace 5 años, este libro se usaba en la Ciudad de México. Wow. Y eso fue fascinante. 12 años duró vigente esta obra. Y esta obra también es otra cosa que me llena de orgullo. La presentó el cónsul general de Cultura del Consulado Americano en Monterrey, y la presentamos en la ciudad de Monterrey. Y entonces fue fascinante porque el Consulado Americano avaló la obra. Una de las cosas que después el cónsul nos contactó, me llevé un ejemplar de tu obra a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces puedo presumir que esta obra se encuentra ubicada allá, y que además fue fruto de una invitación que en algún momento en el año 2004 me hizo el gobierno americano en un programa que se llama Visitantes Internacionales, para poder compartir con ellos lo que se había hecho en cuestión de prevención a la delincuencia y a la drogadicción aquí en México. Fuimos ese año 5 personas invitadas en México en ese programa, Visitantes Internacionales en Prevención a la Delincuencia y a la Drogadicción, y entre ellos yo. Oye, qué interesante. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor tú no te has dado cuenta de la relevancia que tienes en el mundo de la docencia, porque si estás hablando de que tantos años eso quedó ahí, cuántas personas fueron impactadas con esto, con estos libros, y sí, ni siquiera creo que tengas conciencia de cuánta gente pudo haber sido impactada favorablemente con tu trabajo, porque tú lo hiciste solamente porque amas lo que haces. Sí, y fíjate que tienes razón, no tengo conciencia de cuánta gente fue impactada, pero ¿sabes qué me encantó? Y hasta se me hizo la piel chinita. Hace poquito estuvimos en Guadalajara y alguien de Guadalajara me dijo, ¿tú eres Ramón Camelo? Sí. Digo, porque coincidimos en una reunión, nos presentaron y demás. Yo en la secundaria llevé uno de tus libros y él ya era maestro. ¡Wow! Entonces, imagínate la emoción que eso provoca, ¿no? ¿Tienen tu fotografía atrás o no? No, ¿Nada más tu nombre? nada más mi nombre. De hecho, la primera vez que puse una fotografía en una de mis obras fue en esta obra publicada que se llama Pinche Pandemia. Pinche Pandemia, sí. Y en esta puse una fotografía en la solapa con traje, y en la contraportada la puse con sombrero, porque además es como quiero también ser ubicado, ¿no? Con tu sombrero. Alguien de campo, alguien que está, pues que no le tiene miedo a la tierra, que no le tiene miedo al sol, que se dedica con los jóvenes en el patio, en fin.
Oye, pues ya que tienes ahí a la mano pinche pandemia, Sí. muéstralo, por favor. Me gustaría que me platiques, o sea, bueno, yo lo sé, la gente que nos ve, quiero que lo sepan en todas partes del mundo. Saludos a Indonesia, que es el segundo país donde nos ven. Y me gustaría que, que supieran cómo surge este libro, que la verdad me parece fascinante, crudo, o Sí, sea, sí es crudo, sí crudo, es crudo, es crudo. pero me parece fascinante la manera en la que tú te involucras con el sentir y el pensar de tus alumnos. Fíjate que exactamente surge así, mira, estábamos en pandemia, luego viene el confinamiento, y en el confinamiento comenzamos nosotros a estar pues, encerrados, los alumnos en sus casas, los papás en sus casas con sus hijos, los maestros en sus casas y los directores de escuela. Yo en ese entonces era director de un bachillerato en una comunidad de aquí de San Luis, en mi casa. Pero entonces comenzamos a ver, ¿qué está pasando con los alumnos? No se conectan. O sea, después de una semana llegando de vacaciones, el 21 de marzo, recuerdo perfectamente, 2022, se decreta que todo el mundo se va al confinamiento y surgen las vacaciones, entonces no hay problema, Semana Santa, todo el mundo feliz y contento. Llegando una semana dijimos, pues a lo mejor una semana más y regresamos. No, pasaron 2 semanas y tampoco, y comenzamos a ver que había alumnos que no habían enviado trabajos, y comenzamos a ver que había alumnos que no habían hecho nada. Y entonces comenzamos a contactarlos por teléfono, por mensaje, por WhatsApp, con los grupos de WhatsApp, y luego los maestros comenzaron a reportar, a ver, tal alumno va a reprobar porque no ha mandado nada. Y entonces, en el momento de estar contactando con ellos, nos dimos cuenta de una realidad muy cruda. No hay señal de celular en los pueblos. Claro. No hay internet en los pueblos. Entonces todo el mundo hablaba de lo que pasaba en las escuelas en la ciudad, y a mí me remordía de veras, a lo mejor es poco ortodoxa la expresión, pero se me revolvían las tripas porque pues en la ciudad bien chido, ¿no? O sea, tú agarras en cualquier lugar y hay señal de celular, pero a ver, vete a un pueblo, vete a un cerro, vete a una comunidad, vete a un lugar que esté a 50 kilómetros de distancia, donde dicen que todo es un comercial, todo México es territorio tercero. A ver si es cierto. Oye, pero aparte de no hay internet, lo cruel que fue darnos cuenta y desafortunadamente, o sea, bueno, espero que haya cambiado la vida de algunas personas con el foco ahí, el darnos cuenta de cómo se incrementaba la violencia en los hogares con la convivencia de todos juntos en espacios tan pequeños Claro. y aumentó, o sea, aquí en San Luis Potosí las autoridades en aquel momento me informaron, había aumentado el 70% la violencia intrafamiliar. Sí, y mira, es que aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, lo que pasó en las ciudades fue una realidad. Espacios pequeños, espacios confinados, casas de 60, 80, 90 metros cuadrados, pasó eso. En el campo no había confinamiento como tal, porque, digo, en la comunidad donde yo estaba, inclusive la gente ni siquiera creía que había pandemia. O sea, no creía que, se creía que esto era todo conspiración del gobierno contra su pueblo, y conspiración de Estados Unidos contra los pueblos pobres y demás. Y la gente hablaba de eso, y la verdad que hasta se burlaba, y mucha gente murió infectada precisamente por no tener los cuidados respectivos. Pero, repito, son dos realidades. En la ciudad las casas pequeñas, en el campo a lo mejor también, pero ¿sabes qué? En la ciudad las casas pequeñas sin patio. Sin patio y sin poder salir a los parques, porque los parques, inclusive los grandes parques de la ciudad, el Tangamanga 1, el Tangamanga 2, el Morales, estaban cerrados. Ujú. Entonces, ¿qué hacían los pobres jóvenes? ¿Qué hacían las pobres niñas? ¿Qué hacían las pobres familias encerrados todo el tiempo? No, fue Entonces, una fue experiencia un muy caos. dura. Pero además en el campo, los espacios son abiertos.
Y esto habla precisamente de lo que sucedió en el campo, es una realidad completamente distinta. En las ciudades, te repito, la gente encerrada. En el campo la gente pues, no estaba encerrada. Primero, hay caseríos, no sé, donde de una casa a otra hay 300, 400 metros de distancia, cuando hay poco, porque puede haber hasta medio kilómetro, un kilómetro. Por, es una hectárea de campo, entonces, pues la gente seguía trabajando su milpa, la gente seguía dándole de comer a sus animales, la gente seguía llevando a pastar a sus chivas, sus borregas, la gente seguía montando a caballo, pues de alguna forma la gente del campo seguía con su vida, ¿no? Cosechando el maíz, continuaba regándolo los que tenían pozos o en el tiempo de lluvia, preparando la tierra, en fin, en aquella zona se da mucho el chilar y el tomate y entonces pues la gente continuaba con sus actividades agrícolas. Entonces era distinto. Y esa situación provocó volvemos, un desequilibrio económico, social, cultural, porque en las ciudades y en el campo se tomaron exactamente las mismas medidas para todos, como si todos estuvieran la misma necesidad y la misma realidad, mientras que allá los espacios son grandes y entonces el confinamiento era mínimo y se veían los primos y todos eran familias, en los pueblos la mitad es familia de la otra mitad, entonces, o sea, todos son familia, ¿no? Los apellidos se repiten de forma común entonces la gente no creía toda esa situación y tampoco vivían el confinamiento en sus casas, el mantente en tu casa no se vivía porque no se podía, porque pues... Porque aparte si no, no comían. Claro, por supuesto. Mientras que en la ciudad la situación era diferente. Pero además, en las escuelas, aquí en la ciudad, donde quiera, comenzaron a haber planes muy económicos por parte de las telefónicas, inclusive bajar el costo de los datos y demás, pero donde quiera puedes encontrar internet. Vete al campo, donde de veras no hay señal celular, no hay señal satelital, no hay señal de nada porque no hay infraestructura, no hay telefonía fija, es más, en algunos lugares no hay ni electricidad básica, entonces, ¿cómo? Y estudian. No, y además también parte de la problemática que también describes ahí es de que los estaban, o sea, ya no estás estudiando, ahora vas a trabajar. Claro. Y luego ya no puedes regresar a trabajar porque tienes que seguir trabajando porque ya se dieron cuenta que eres una mano más y Sí. útil y Sí. es un problema. Sí, y es parte de la misma realidad. Y luego, la frustración. Los chavos, los papás no le querían a los hijos que se comunicaban en la escuela a través del celular y que estaban haciendo tareas en el celular. A mí me impactó ver el que llegó a ganar el segundo lugar en cuento a nivel nacional. ¿Sabes que hacía sus cuentos en el celular? Y así me los mandaba. Y entonces, pero escribía rapidísimo. Entonces los papás al principio no le creían que su hijo estaba estudiando desde el celular y estaba haciendo la tarea desde el celular y entonces decían, es que se la pasa todo el tiempo en el celular, debería de ver, director, yo ya le llamé la atención. Señor, así estoy haciendo la tarea. Pero es que se está todo el día, sí, todo el día, o sea, todo el día, ¿por qué? Porque había cosas que implicaban investigación y entonces comenzaban a bajar de internet la información y de aquí, en aquellos lugares donde inclusive cuando llegaban a tener señal, la señal es lenta, no bajan a la misma velocidad que en las ciudades, entonces es otra situación. Y entonces venían, los papás sí los regañaban, no les creían, que obviamente hubo jóvenes que sí abusaron y sobreabusaron de esta situación, pero por otro lado, imagínate familias que tenían un celular o dos y 5 miembros de la familia que lo requerían. Sí. Se peleaban por el celular. No, y además era un conflicto, ¿no? O sea, Claro. todo. Y bueno, ahí también se las ingeniaron ustedes para poder acercarse a los jóvenes, porque me contaste esa parte, porque leí también parte de eso, entonces... Sí, mira, es importante señalar, a pesar de que, bueno, después de 2 semanas regresando, tomamos la decisión, ¿sabes qué? No me importa lo que digan las autoridades, voy a ir a la escuela y entonces íbamos a la escuela todo el día y durante todo el tiempo del confinamiento,
yo me seguía trasladando mis 50 kilómetros diarios para ir a la escuela, para atender a los alumnos, para atender a los papás, para poder... Había alumnos que no podían enviar la tarea porque los datos, como era tomar fotografías de lo que estaban haciendo en el cuaderno, entonces, obviamente una fotografía pesa más y gasta más datos. ¿Qué hacíamos? ¿Sabes qué? Vete a la escuela, yo aquí te lo escaneo con el escáner de la escuela. No, y además también que algunos ni siquiera para fotografía tenían. Claro. O sea, sí, los celulares no daban para tanto, tienes toda la razón, porque unos eran mensajes de texto. Y entonces viene otra situación y otra condición. Entonces les decía, a ver, vente aquí a la escuela, y aquí te apoyamos como sea. Y luego es que, bueno, no lo pude escanear porque era el cuaderno estaba muy grande. Muy bien, yo se lo llevo al maestro a la ciudad, me quedaba de ver con el maestro en algún lugar, y le repartía los trabajos. Cuando el maestro ya lo calificaba, me hablaba para que el día siguiente, antes de 2, 3 días después, yo regresara al trabajo a los alumnos y pudiera seguir trabajando. Ay, qué drama, Sí. pero bueno, ahí también fue parte de mostrar tu pasión por lo que haces y tu compromiso con el aprendizaje, ¿sabes? Porque no todos hicieron eso, o sea, no todos tus compañeros hicieron lo mismo, estando incluso en las mismas circunstancias y teniendo que ir a las comunidades, muchos no lo hicieron. Sí. Y eso desafortunadamente, ¿por qué? Porque no tienen la empatía de la situación, que cada persona estaba viviendo una situación diferente. Y eso realmente resultó ser un problema para muchos, porque creo que de algo que aprendimos en esta pandemia fue la empatía por Claro. las situaciones que viven los demás y porque comprender que todos teníamos una diferente realidad. Claro, y no solamente es la empatía, mira, bueno, yo creo que la empatía surge del conocimiento y de la conciencia que tomes del conocimiento que ves de lo que se vive. O sea, sí me involucré con los alumnos, no fui el único, mi coordinadora académica estuvo siempre a la par conmigo, me ayudó, hicimos una colecta de celulares entre los familiares, a ver, ¿quién no tiene celular, que un cacahuatito que no le sirva y que pueda donar? No vender, regalar. Y entonces comenzamos a buscar qué personas regalaran celulares. Hubo alguien, Bernardo Valdés de la Ciudad de México, mi cuñado, hizo una campaña con una telefónica. Le digo, están haciendo esta campaña, él comentó, están haciendo estas campañas, ponte las pilas. Y entonces nos consiguió celulares nuevos Samsung, donados, y digo, debo decir la marca porque Sí, no claro. fueron poquitos, fueron 15. Entonces, porque sí, o sea, era una tragedia, pero teníamos que conocer la realidad de lo que estaba pasando. Cuando comenzamos a hacer las llamadas, nos dábamos cuenta, inclusive algún alumno, es de las pláticas que más me ha impactado y es un cuento, lo hice a manera de cuento que más publiqué, que después inclusive me lo publicaron 3 revistas y luego lo integré aquí en la narración de lo que sucedió en la novela, porque decía el niño, es que mire, en mi casa no hay señal. Me costó trabajo conseguir un celular. Todas las mañanas voy al cerro para ver qué me habían dejado los maestros. Llegaba a las 8 de la mañana, subía al cerro porque solamente ya captaba la señal y entonces ya que agarraba la señal, bajaba la tarea. Cuando subía a las 2, 3 de la tarde a mandar los trabajos que nos habían mandado para el día, me daba cuenta que ya habían pedido nuevos trabajos. Pues no me la puedo pasar todo el día en el cerro. Y entonces digo, pues sí, sí, la verdad. risa, Y es cierto, pero es cierto. O sea, hay quienes se subían al frustración. cerro, quienes se subían al árbol. Sí, Sí. y eso también pasó aquí. Y entonces era su frustración. Pero cuando comenzamos a entender esa problemática, dijimos, pues tienen razón. ¿Y quién escuchó esa situación? O sea, ¿A quién le importó? ¿a quién le Preguntemos importó esa eso. condición? Por eso surgió esta obra, porque no quise dejar desapercibido lo que pasaba en la pandemia, y este es un testimonio real. Todos los hechos que están narrados aquí, si bien surge a partir de 3 personajes, esos 3 personajes encabezan todo lo que llegó a suceder en la pandemia. Bueno, no todo, parte, porque es una mínima parte, ¿no?
pero de situaciones que pudieran parecer inverosímiles. En una presentación con alumnos de bachillerato de una escuela privada de un nivel más o menos estable en la ciudad de Irapuato, me preguntaban, oiga, ¿qué narración de esta es ficticia? Ninguna. ¿Cómo? Pues no, ninguna. O sea, por muy extraño que parezca, todo lo que se manifiesta aquí, exactamente esto que te digo, de ir al cerro, de subirse al árbol, de subirse a la azotea de la casa, porque hay lugares, no sé cómo funciona esta cosa, pero hay lugares donde nada más en ciertos metros cuadrados agarras la señal. Bueno, yo te lo puedo poner así como ejemplo mi casa, que vivimos aquí en la ciudad, pleno centro de la ciudad de San Luis Potosí. En la cocina no agarra señal. En la cocina no agarra señal. O sea, ahí es que dices, ¿cómo? Pues no sé, los muros, yo qué sé, pero en la cocina no te agarra. Pero sí, ahora imagínate en estas situaciones donde no les llegaba ni el internet. Entonces me parece muy importante que te hayas dado a la tarea de que dejar plasmada esa realidad documentalmente, porque pues un libro ahí está la realidad plasmada, y para ver si en algún momento, que esperemos no tocamos madera, no nos vuelva a tocar otra experiencia como la pandemia, pero que tengamos un poquito de aprendizaje, hayamos tenido un poco de aprendizaje de todas estas situaciones para que no se repiten y para que también realmente, que yo siempre lo digo, ya ves que yo siempre te digo, defiendo a los jóvenes y digo, es que créanles y de verdad entiendan, pónganse en sus zapatos. Y yo no sé qué pasa, que con el tiempo se nos va olvidando lo que fuimos. Sí. O sea, yo ahorita podría decirte, no, es que tantas cosas, y yo digo, bueno, pues yo siempre fui como un problema en todos lados, pero era no era yo un problema, sino me veían como un problema por todo esto que te digo, de la hiperactividad, no sé qué, pero en el aprendizaje, pues yo siempre aprendía muy bien, nada más que no tenía digamos, las reglas de aprendizaje como las tenían todos los demás. Claro. Entonces era diferente la manera en la que yo aprendía y la manera en la que lo manifestaba a las demás personas, y entonces era como, pues como, me veían como bicho raro y me trataban de esa manera y me hacían, bueno, afortunadamente siempre soy como bien concha, no me afectaba tanto, pero sí lo veo. Yo veía compañeros muy pocos que tenían algo parecido a lo mío, y yo veía que les afectaba mucho en sus autoestimas. Entonces yo ya ves que siempre digo, es que hay que apoyar a estos chavos, hay que ver que pueden ser diferentes, pero pueden tener las mismas oportunidades que otros, incluso hasta más, porque tienen virtudes que no se han dado cuenta que tienen. Claro. Entonces, eso es lo que me parece fascinante. Sí, y fue fascinante, de veras. Tuvimos que buscar muchas cosas, tuvimos que buscar herramientas para que los chavos aprendieran a expresarse. Allá en el campo, por ejemplo, no se daba a lo mejor la agresividad física o verbal de manera interna, pero sí se dio el abuso y el sobreabuso sexual de niñas, señoritas, mientras los papás estaban en el campo. Muchas de ellas fueron abusadas por sus propios hermanos, por sus propias familias, y de esa parte poco se habla. Sí, es algo que no se habla mucho, que es justamente lo que yo te decía, que se había aumentado la violencia. Y sí, o sea, fue impresionante, porque yo, o sea, me decían las autoridades, yo ya ves que estoy metida ahí siempre buscando la seguridad de la colonia y de la zona, y me decían, es que sabes que el problema está en las casas. Claro. El peligro está en las casas. Sí. Y lo peor es que no es de extraños. Sí, eso es todavía lo más fuerte, y es parte también de toda esa cultura que se debe de acabar, porque es lo mismo que yo comentaba el otro día con una chica que justamente entrevisté, y ella hablaba de todas las cosas que viven las mujeres, ¿no? De no ir aquí que porque hay hombres, sino que hacer una pijamada porque tienen papá, hermanos, hijos, y no sé qué. Y
yo le decía esto, es que el problema es como en todo, o sea, tú puedes a lo mejor enojarte y a veces sentir sentir como que ganas de explotar, pero tu cabeza y tu conciencia y tu lógica te dice detente, no puedes pasar los límites si no quieres terminar donde no quieres, ¿no? Y de pronto dices, bueno, por qué gana la irracionalidad al pensamiento de no debo hacerle daño a otra persona, a otro ser humano? Ahora, si es de mi familia, con mayor razón. Entonces, eso es algo que en mi cabeza no concibo, pero desafortunadamente no se les ha enseñado que no debe de ocurrir, que se debe de controlar eso, y no se trata de es que tápate para que no incites, sino es que tú tienes que también saber controlarte, o sea, es el punto, ¿no? Y la otra cosa que también se dio mucho en la pandemia en las comunidades rurales es, se acentuaron los roles tradicionales, ordinarios de campo, por ejemplo, las mujeres en la cocina, lavar y la ropa y el queso. Y los hombres al campo y al garete. O sea, la verdad es que había mucho más libertad en los hombres que en las mujeres y esos roles también se acentuaron y es parte de lo que se manifiesta también en esta obra, ¿no? Cómo se vivió esa acentuación de roles en esas comunidades rurales a las que pocos voltearon a ver. Y de veras ojalá que en algún momento pudieran tener oportunidad de leer la obra, porque de eso se trata la obra, de ver cómo de alguna manera la pandemia tuvo una repercusión distinta en lo rural. Y eso no debemos dejarlo pasar. Y bueno, como educadores, ahorita estamos viviendo la misma condición, las consecuencias, las secuelas, porque además me tocaba visitar lugares donde había telesecundarias y pues no había escuelas abiertas, entonces ¿qué hacíamos para poder atraer jóvenes al plantel? Pues perifoneo. Y entonces en el perifoneo algunas veces me encontraba con alumnos dentro de las comunidades y llegaban, miren, me saludaban o comenzábamos a platicar con ellos, con los papás, y nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo. Y yo me ponía a pensar, la escuela donde yo tenía centro de cómputo. Teníamos un internet de mala calidad, pero teníamos internet. Pero las telesecundarias que no tienen más que un solo maestro para atender 2 o 3 grupos, o sea, y que de todos modos quedaron confinados los maestros y los alumnos, ¿qué hacían? Oye, y una pregunta, ¿en dónde la gente que nos ve puede buscar ese libro? ¿Está en Amazon? ¿Está en dónde? ¿O tú lo tienes? Yo lo tengo y ahorita nada más está en una librería local, la librería española, pero puedo dar mi correo y nos podemos poner de acuerdo para hacérselos llegar. Y mi correo es bien fácil, Ramón Cámara Guadarrama, todo junto, @gmail.com. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que nos faltó muchísima plática, sí, pero la verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad de entrevistarte, de platicar contigo, de compartir un poquito con el público toda esta experiencia y esta pasión que tienes por enseñar. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias y saludos a todos.